Bien, seguimos con nuestra serie Cosmovisión. Ya saben, Cosmovisión es los lentes a través de los cuales nosotros podemos ver cada área de este mundo, ¿no? La semana pasada, inicios de esta semana, mi amigo el pastor Carlos pues dio una plática también de Cosmovisión y yo me quedé ahí escuchando su plática, estaba muy buena, ¿no? Compartí el enlace para que podamos escuchar esa charla porque refuerza mucho lo que estamos viendo y es lo que tenemos que siempre hacer. Hay mucha cosmovisión, hay una cosmovisión agnóstica del mundo, hay una cosmovisión atea del mundo, hay una cosmovisión pagana del mundo, ¿no? Una cosmovisión idólatra del mundo. Y tenemos que aprender a ver nosotros desde la cosmovisión cristiana este mundo. La semana pasada vimos, ¿no? Ya que estamos hablando de cómo conquistar las esferas, la semana pasada vimos cómo conquistar las esferas del Estado y de las artes, porque es importante, ¿no? No tenemos gobernantes con temor de Dios, es por eso que el mundo está como está. No hay gobernantes que no necesariamente sean líderes de iglesia, pero gobernantes que tengan temor de Dios. Hay un ejemplo bien claro, y les estoy sincero, no veo que esta persona sea un cristiano que congregue, pero es una persona que tiene temor de Dios y su gobierno está haciendo que su país se restaure, y es el presidente Bukele de El Salvador. No es una persona que yo pueda decir, qué cristiano es, gloria a Dios, porque es cristiano. No podría decir eso. No conozco mucho de su vida personal, no conozco mucho de su vida eclesiástica, si es que la tiene. Pero sí veo que tiene principios, que teme al Señor. Y esa es la cosmovisión que debemos buscar para el Estado. Personas que estén en los grandes podios del Estado, que tengan temor de Dios. ¿Para qué? Para que puedan gobernar con temor de Dios. Y que siempre el temor de Dios o el gobierno o el partido político que esté ocupando los podios sea un partido que tema al Señor. No sea un partido que se meta con ideas progres, con ideas liberales, ¿no? Y me estoy hablando de liberal con ideas liberales de la Biblia, no con ideas de política liberal, sino con ideas liberales de la Biblia, las cuales pues van en contra de la palabra del Señor. No, sino que hayan personas que crean en la libertad del ser humano, en la libertad de la vida, que sean pro vida, que sean personas que no apoyen ideologías modernas. De esa manera conquistaremos el Estado. Y de la misma forma las artes. De la misma forma las artes. Estamos rodeados hoy en día de canciones, de películas, de cine, de teatro, que en verdad son un desastre y contradicen la palabra tremendamente. Contradicen la palabra tremendamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay personas con un temor de Dios que estén ocupando esos puestos? Porque sí, tú puedes encontrar muchos artistas y a veces los cristianos somos bastante emocionalistas, ¿no? Encontramos a un gran artista de reggaetón que dice, no, yo sí, primer lugar Jesucristo, dice, ¿no? Porque es medio boricua, no, Cristo es primer lugar para todo. Pero ¿qué pasa? Decimos, gloria a Dios, sí, se está convirtiendo, hay que orar por él. Pero sin embargo, luego de decir eso, ¿qué es lo que hace? Hace letras con canciones, o sea, canciones con letras que no tienen nada que ver con lo que acaba de declarar. Necesitamos personas que tengan temor de Dios. Y como les puse ejemplo, si retrocedemos al menos unos 40 años o 30 años atrás, tú podías cantar libremente de repente una canción que no sea de alguna persona cristiana a tu esposa, a tu hija, y tú decías, qué bonita canción, refleja algo bonito de la vida. Hoy en día tú quieres cantar una canción moderna y te puedes ganar un buen cachetadón. O si una chica canta una canción moderna, pues es considerada una chica cualquiera. ¿Por qué? Porque no están las artes dentro de una cosmovisión cristiana. Y puse de ejemplo que sí, antiguamente todo el mundo era cristianizado. ¿Qué? Que los que gobernaban eran parte del clero.
que los que componían música o hacían teatro eran parte de la iglesia. Aunque la iglesia, tal vez tú puedes decir, pastor, pero era una iglesia corrompida, pero tenía un temor cristiano de alguna manera. Y eso es lo que tenemos que aspirar, que el mundo sea conquistado nuevamente a través de las esferas. Conversaba con un amigo, ¿no? Justo estamos en ese tema y mi amigo me dice, pastor, me dice, ¿sabes? Hay muchas iglesias que dicen, no, es que es necesario solamente evangelizar. Claro que es necesario que evangelicemos, porque es un mandato de Dios y porque muestra que nosotros también hemos sido transformados por el Señor y que nosotros nos preocupemos y digamos, voy a tal persona a evangelizarla, voy a conversar con tal persona. Eso es perfecto. Pero el evangelismo uno con uno, de todas maneras, toma un tiempo. Y nuevamente pregunto, ¿a cuántas personas estás alcanzando tú como para que digas, no, solamente evangelicemos? Y muchas veces las iglesias que dicen, no, nada que ver con el mundo, ni Estado, ni artes, ni nada, eso no existe. ¿Cuántas personas evangelizan diariamente o de las que evangelizan y comparten el evangelio ellos traen para poder transformar el mundo? Entonces sí, debemos conquistar las esferas a través de cristianos redimidos que estén en esos puestos grandes. Y hay 3 esferas y con esto vamos a acabar este círculo de las esferas. Ya hemos visto el Estado, hemos visto las artes y quiero hacer la continuación y el final de lo que es estas 3 esferas, ¿no? Que son vitales. Es más, se puede decir, tal vez tú digas, no tanto en Estado, porque no muy mucho a la política, ¿no? O puedas de repente agarrar y decir, no, espero que acá en la iglesia, nuestra iglesia local, no haya ninguno que diga, yo soy apolítico. Y luego de la prédica la vez pasada, espero que hayas podido reflexionar y estés investigando qué partidos políticos van a lanzarse en el 2026 para que puedas votar de verdad con conciencia. Espero eso. De repente también dices, no, yo no soy mucho artes, ¿no? Porque sí, aunque no lo crean, conozco personas que dicen, yo no escucho música. Y yo que soy melómano digo, ¿cómo es posible ese suceso, no? Porque no puedo creer a alguien que no escuche música. Yo puedo estar todo el día tocando, escuchando música y en la noche regreso a seguir escuchando música. Pero tal vez hay alguien que dice, no, ¿y cine? No, tampoco veo películas. No, y me he topado con personas que me han dicho, yo no veo películas. No. O tal vez me digan, no, yo no voy al teatro. Bueno, es si yo tampoco no voy mucho al teatro, no le soy muy partidario a eso. Pero tal vez hay personas que sí, ¿no? Pero pueden haber personas como yo que dicen, no, yo no soy mucho al teatro, pero no podemos hacernos aceptos a ello. Pero estas 3 esferas en las que voy a decir, todos estamos metidos, de alguna u otra forma, indirecta o directamente. Es por eso que ojo, pestaña y ceja para lo que vamos a decir hoy día, porque en verdad es necesario, porque nos afecta a todas estas 3 esferas diariamente. Diariamente chocamos con esto. Porque tal vez tú no te des cuenta cuando el Estado choca contigo, porque tal vez no te das cuenta, ¿no? Aunque también choca diariamente. Tal vez la música no te das cuenta porque tú dices, no, es que yo escucho pura música cristiana. No. Y genial, ¿no? Bien, me parece perfecto. No estoy diciendo que no. Pero a veces cuando no dejamos que algo nos choque, no sabemos qué debemos conquistar para el Señor. Pero estas 3 esferas nos chocan diariamente. Entonces, prestemos atención a lo que el Señor va a traer para nosotros hoy. Vamos a orar. Padre amado, gracias te doy por tu palabra que vamos a leer, Señor, por lo que tú nos vas a enseñar y nos vas a explicar. Señor, permite que podamos aprender de ti y seas tú, Señor, corrigiéndonos y enseñándonos y adiestrándonos diariamente. Toda la gloria es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando digo que, y quiero que me prestes atención y siempre estés con una bella sonrisa, ¿no? Porque a veces cuando están así serios, yo de acá los miro y más la luz digo, wow, los hermanos creo que me están mirando grueso. Pero no importa, voy a seguir con el mensaje. Estas 3 esferas nos afectan diariamente. Y una de las esferas, y la primera que vamos a ver, es la esfera de la educación. Indirecto o directamente nos afecta. Siempre vamos a ver, ¿no? Quieren meter ideología en los libros del colegio. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Vamos a hacer una marcha.
clásica. Por otro lado, vamos a hacer firmas. Y empiezan a repartir el grupo de firmas y genial, todo intento vale. Pero ¿sabes lo que no vemos? No vemos educadores cristianos que digan, no pienso permitir que esto pase en mi país. Entonces voy a ser el mejor profesional de mi área para ascender, y hasta ministro de educación no paro. Hasta que llegue un presidente libertario y corte ese ministerio que no sirve. Pero hasta ministro de educación no paro. Y desde ahí, a ver, que me diga alguien algo que quiera, ¿cómo se llama?, meter tonterías a los libros del colegio. No hay ningún cristiano que diga eso. O sea, estamos pensando, uy, sí, firmas, marchas, vayamos a la plaza principal, a arrodillarnos, orar. Genial, hagamos todo eso, pero ¿por qué no buscamos mejor conquistar esta esfera? Porque lo que hacemos con todo eso simplemente es retrasar lo que ellos ya tienen planificado. Es como que estás con fiebre y te quieres poner un pañito de agua caliente, que estoy hablando, de agua fría, ¿no? En los dibujitos veíamos a cada rato eso, ¿no? Fiebre, y se ponían una cosa. Yo siempre cuando tenía fiebre decía, ¿dónde venderán eso? Porque se ve bonito, ¿no? Y le ponían hielo al medio. En mi caso era un trapo mojado nomás. Y tenía que ser un trapo viejo porque nuevo no se malograba. Pero no vemos, estamos haciendo eso, simplemente calmar el calor de la fiebre, pero no estamos calmando la infección. Y cuando solamente no buscamos conquistar esa esfera de la educación, no estamos haciendo absolutamente nada. Y yo quiero decirte algo. La Biblia nos narra una historia de muchachitos, adolescentes. Es más, de los adolescentes que estoy viendo acá, estos muchachitos serían hasta más jóvenes que ellos, en los cuales vemos que la esfera de la educación no afectó su fe en el Señor, no afectó su vida cristiana, no afectó su cosmovisión. Y ¿sabes lo mejor? Que incluso ellos buscaron ascender en los más altos puestos de donde estaban, conquistando esas esferas. A mí no me gusta hacer spoiler de nada. No me gusta spoilear nada. Cuando me preguntan, ¿no?, ¿y qué viene después en la película? Yo digo, mira, pues, ¿no? A mi esposa, a mi hermana, a mi hija, yo le digo, tienes que mirar, pues, ¿no? Reniego yo cuando me preguntan. A veces con mi esposa reniego porque estamos viendo una película que yo le digo y le recalco, oye, primera vez que voy a ver esta película, y mi esposa, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Y yo, pero cuando te diga el libro ya vas a saber de quién se trata, así que te voy a spoilear desde el libro, desde el texto que te voy a decir. Así que buscamos Daniel 1. Pastor, no le gustan los spoilers, dice. Este es un spoiler tremendo. Daniel 1, del versículo 3 al versículo 4. Si no te sabes la historia, te explico un poco el contexto, ¿sí? Y te voy a dar algún dato por ahí adicional que tal vez no conocías o tal vez te va a sorprender. El pueblo de Israel, el Señor ya había dicho que iba a ser llevado a cautiverio. Daniel 1. El pueblo de Israel ya iba a ser llevado a cautiverio. Y lo que pasó es que cuando fueron llevados a cautiverio, el rey Nabucodonosor, ¿qué dijo? Lo que quería era que estén los más jóvenes, apuestos e inteligentes que puedan ser enseñados, adiestrados. ¿Ok? Quería esos jovencitos. ¿Por qué? Porque los jovencitos son influenciables. ¿Te das cuenta cómo trabaja la esfera de la educación? Él no va a querer gente vieja cuajada, porque a ellos no les cambias la idea con nada. A una persona mayor no les cambias la idea, difícilmente se dejan educar. Es más, cuando le quieres hablar incluso con fundamentos, te van a decir que tú eres chiquillo, no entiendes. Pero los jovencitos, tú le hablas algo y le hablas con fundamento y el jovencito se queda, wow, ¿cómo sabe? Es por eso que la esfera de la educación trabaja con niños, trabaja con adolescentes. Y este rey
conocía eso. ¿Y qué hizo? No, tráiganme a los jovencitos, que a esto les vamos a educar. Ahora, hay un dato porque tal vez tú conozcas, porque ahí se llevaron a todos los judíos, ¿no?, que estaban en esto. Todavía pedía el rey jovencitos apuestos, fuertes, ¿no?, altos, ¿ok? Altos, apuestos, fuertes, que puedan ser enseñados, ¿no? Si no cumplías con alguna siquiera esa característica, no te llevaba. Así que por ahí veo muchos que se pueden quedar. Pero hay algo importante. Hay algo bastante importante. Si vemos, ¿no?, y cuando vamos a leer el versículo 3 o el versículo 2, estos jovencitos dice que fueron llevados con el jefe de los eunucos. Hay una idea dividida aquí. Algunos estudiosos mencionan que simplemente el jefe de los eunucos era el encargado de esos jóvenes. Pero hay otra idea que muchos también defienden, muchos investigadores bíblicos defienden, es que todos estos jovencitos fueron también transformados en eunucos. O sea que todos esos jovencitos pasaron por machete, quitándoles lo que podría llevarlos a convertirse en varones completos, ¿no? Jovencitos de 13 años. Entonces, en este contexto que fueron llevados, arrancados de sus familias, porque no es que, me llevaron con mi mamá, con mi papá, no. Arrancados de sus familias a vivir solos en un país donde no conocen a nadie, no conocen ni siquiera el idioma. Esos jovencitos fueron llevados ahí. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Daniel 1, del 3 al 4, leemos. Dice: luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a alguno de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Quiero decirte esto. Estos chiquitos, porque eran los jóvenes, 13, 14... estos chiquitos que fueron llevados ahí no conocían el idioma, no conocían el mundo babilónico, no conocían su literatura, no conocían sus tradiciones. Y el rey dice: sí, no conocen, pero ahora van a conocer. No solamente les bastó quitarles, ¿no?, si nos vamos a esta postura que les dije, quitarles sombría. No solamente les bastó arrancarlos de su familia. Más adelante vemos que hasta el nombre les cambiaron. O sea, les quitaron todo, la identidad, todo. Es más, incluso dijeron: bueno, tú tienes una forma de ver la vida porque eres hebreo. No, ahora vas a aprender nuestro idioma. Ya no vas a hablar tu idioma hebreo. Ahora vas a hablar nuestro idioma, vas a saber nuestra cultura y vas a andar de acuerdo a nuestra cultura. Esa es la forma como la esfera de la educación trabaja hoy. Dime ¿tú crees que con unas firmas estos jóvenes pudieron haberse librado de esta esfera? Daniel oraba 3 veces al día, pero estuvo cautivo toda su vida en Babilonia y luego en el reino de Ciro en Persia. Y él oraba 3 veces al día. Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron y siguieron cautivos. La esfera estaba conquistada por una cosmovisión anticristiana que en ese tiempo era el gobierno, el reino de Babilonia y luego Persia. Y sí, cuando le enseñaron a Daniel y a los otros 4, perdón, a los otros 3, les enseñaron, no les enseñaron
Ya vamos a hablar de religión, vamos a hablar de la religión hebrea y solamente Yahweh, ¿no? No. A ellos les enseñaron su religión babilónica con todos los dioses que tenían. Y ellos tenían que aprender de eso. Pero ¿sabes qué pasó? Y esto me gusta cuando Daniel menciona, no más adelante. Daniel más adelante, no lo leemos para no extendernos mucho en la lectura, pero Daniel más adelante dice, dile al rey que no voy a comer su comida. Y ahí empiezan muchos a decir, ¿no? Es que era chancho, por eso no se querían contaminar. Es que era vino, por eso no querían tomar. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Lo que dice la Biblia es que eran manjares. De que había carne, ¿no? De que había vino, pero no es que ellos no querían contaminarse con eso porque era chancho, era carne, era vino, eran mariscos, no sé. La Biblia no menciona eso. Lo que sí puedo ver es que la tradición, y esta tradición ha seguido por largo de todos los tiempos, es que cuando tú cierras un negocio, ¿vas a dónde? A una cena. Y tú cierras los negocios en la cena. Es más, muchas veces cuando quieres ya, el que quiere cerrar un trato con alguien, dice, le voy a invitar a una cena porque ahí hablando su corazón. Y en la cena se cierran los grandes negocios, los grandes tratos. Y lo que Daniel estaba diciendo, ¿sabes qué era? Yo quiero que el rey sepa que me puede enseñar lo que sea, pero yo no voy a estar de acuerdo con eso. Eso es lo que estaban dejando en claro. La cosmovisión anticristiana no iba a entrar en la vida de Daniel y de esos 4. ¿Sabes qué es lo loco? Que más adelante ellos aprendieron, y no solamente eso, eran 10 veces mejores que los demás, que incluso sus compatriotas que sí se habían doblegado con esa esfera de la educación anticristiana. Pero no vemos más adelante un Daniel que cuando el rey le dijo, y era palabra de rey, y era esto que le dijo, no, está prohibido adorar a otro Dios que no sea el rey. No vemos un Daniel diciendo, sí, bueno, ¿qué va a hacer? El Estado lo dijo, ¿no? O la educación que me han dado, me dicen que yo tengo que hacer caso a lo que dice el rey. No, vemos un Daniel que dice, aunque me cueste la vida, yo no voy a dejar de adorar a mi Dios. Pero ahora, ¿qué pasa con los cristianos? Que nos asustamos incluso cuando cuando vemos, ¿no?, que están en un colegio de repente no cristiano, nacional, y dicen, ¿está bien que mi hijo lleve religión? ¿Está bien que lo haga? Y sí, yo entiendo el temor porque sí, cuando se lleva religión, pues hay muchas cosas que nosotros no compartimos. Pero yo me pregunto, ¿y no estamos nosotros en casa para enseñar bien a nuestros hijos y dejar bien en claro qué es lo que puede entrar a sus vidas y qué no? Mi Rachel, ¿no? Es más, y a mi Gabriel lo exoneramos, y les voy a ser sinceros, no es que no los exoneraba en sus cursos de religión porque, pastor, qué espiritual, qué cristiano, ¿no? Tenía la fe. No, la verdad se nos olvidaba. Se nos olvidaba de exonerarlos, se nos olvidaba de ir a las iglesias donde estábamos a decir, pastor, una carta por favor para que mi hijo no, se nos olvidaba, en verdad. Y luego cuando nos acordamos habían pasado 2-3 meses de clase, decimos, ya, ¿para qué? Pero mis hijos, por la gracia de Dios, no se han dejado contaminar de ello. Es más, Rachel siempre me dice, papá, yo rezo el Padre Nuestro, pero el Ave María no, porque eso no se reza, me dice, no, eso no sé. Ya, hijita, le digo, qué bueno, le digo, si me quieren hacer, no, pues yo digo, no, eso es malo, digo. Nosotros como padres, ¿no? Y los que no son padres, cuando lo sean, o si tienen algún hermano por ahí, estamos rodeados de la educación. Es más, ni siquiera solamente eso. Vemos en las mismas universidades, los que son universitarios están llevando cursos superiores. Vemos en las mismas universidades que hay cursos donde como sea quieren buscarte meter ideología.
Me acuerdo que mi esposa, ¿no? Siempre cuando ella llevaba cursos, a veces tenía cursos 7 de la mañana, ¿no? Y yo, bueno, me encargaba de hacer mis cosas temprano y luego subía nuevamente a desayunar con ella y escuchaba sus clases, yo también me instruía. Y tenía una profesora que en todas las clases y en toda exposición quería como sea. ¿Y cómo podemos ser, cuál es la palabra, se me olvidó? Inclusivos con las personas que piensan diferentes de nosotros. Me daba risa porque la profesora quería ser muy inclusiva, pero del salón de 15, 30 solamente 2 le seguían. El resto no les paraba balón a eso. Pero vemos que la esfera de la educación, al ser dominada por una cosmovisión anticristiana, está en todo ello. ¿Y cómo están los educadores? Pero no solamente eso, sino cómo estamos nosotros preparados para no dejar que esa educación entre a nuestras casas. Y aquí yo voy con esto y quiero retarlos, si eres padre o no, o si estás estudiando o no. ¿Vas a actuar como Daniel y sus 3 amigos? ¿O vas a actuar como el resto de judíos que sí comió la comida del rey? Entiesta la decisión. Y ojo, esto no se trata de que aísles a tu hijo, y yo he visto en verdad, incluso en pandemia, y no solamente en pandemia, sino cuando todo esto de la ideologización de género y todo empezaron a meter en los niños, y he escuchado y he visto muchos cristianos, inclusive hasta yo mismo estuve averiguando de cómo hacer homeschool. Salía carísimo, así que desistí, dije, esto no es de Dios. Pero yo estaba averiguando también porque decía, no quiero que mis hijos se topen con esto. Pero luego cuando el Señor me dijo, no, ¿sabes qué? No va a ser así. Y me dijo, no vas a poder. Porque estaba carísimo. Y yo agarré y dije, no necesito esto. Y me puse a pensar en este texto, necesitamos que la palabra de Dios esté tan centrada en nuestros pequeños, jóvenes e incluso adultos, que la educación anticristiana no va a llegar a ellos. Pero también necesitamos que dentro de la iglesia del Señor, sea que funciones como educador o no, los educadores pues escalen a posiciones tan altas conquistando esta esfera, porque necesitamos volver a que la educación tenga una cosmovisión cristiana, derrotando al anticristo que está dominando ahora. Y vamos a la segunda esfera. Es la esfera de la ciencia. También nos afecta porque en momentos de crisis somos científicos todos. Se avistaron platillos voladores y ya todos empezaron científicamente a hablar. Sí, que mira, que el descubrimiento de tal, que tal. En coronavirus todos eran científicos, ¿no? Todos recomendaban el dióxido de cloro y no sé qué lejía más, recomendaban para tomar y un montón de cosas. Y mencionaban médicos que no tenían ninguna certificación médica, pero todos eran científicos, todos fundamentaban que sí, que esto funciona así, así. Y voy a ser duro, ¿no? Si alguno de ustedes probó el dióxido de cloro y le funcionó, gloria a Dios. No fue eso, fue Dios que obró en ustedes. Pero no hay ningún fundamento que diga que eso funciona de verdad. Y fue Dios también que permitió que no les afecte, porque he escuchado personas también que les ha afectado esa cosa. Entonces, quiero definir un poco la ciencia. La ciencia es el conocimiento, lo estoy resumiendo porque la definición es bien larga. La ciencia es conocimientos obtenidos mediante la observación y experimentación. Esa es ciencia. Todo lo que tú conoces que puede haber sido observado y experimentado repitiéndose el mismo suceso con el mismo resultado varias veces. Hay muchas personas que dicen, demuéstrame científicamente que Cristo resucitó. Tú no puedes demostrar científicamente ni lo que has desayunado hoy día. ¿Por qué? Porque para que demuestres que has desayunado hoy día, tienes que volver a repetir el mismo hecho en la misma circunstancia, con el mismo desayuno, con la misma cocción, para que tú puedas demostrar. ¿Puedes hacerlo? No. Entonces no puedes demostrar científicamente. Hay otros datos que son los datos testimoniales, pero ese es asunto de otra prédica. La ciencia siempre tiene que ser experimentada, experimentándose. Ahora, la mala ciencia, como decía uno de mis profesores de seminario, la mala ciencia va a tratar de eliminar el concepto de Dios de todo, siempre. Y vas a encontrar
entre comillas, científicos que dicen, no, Dios no existe, el argumento contra Dios, ¿no? Y te van a mostrar un montón la paradoja de Epicuro, evolución y un montón de charlatanerías, ¿no? Pero la ciencia termina siendo limitada para poder definir algo muy superior a ella, que vendría a ser Dios. La ciencia sería muy limitada. ¿Por qué? Porque la ciencia es simplemente observar y experimentar. Y tú no puedes experimentar con Dios. Dentro de toda tu vida cristiana experimentas tu relación con Dios, pero no puedes experimentar, estudiar a Dios como si fuera un objeto o una persona. Entonces la ciencia es muy limitada para poder estudiar o respaldar a Dios. No puedo intentar respaldar la existencia de Dios con hechos científicos, ni tampoco debería intentar demostrar desde la ciencia los hechos bíblicos, porque empezamos a ver canales como History, Discovery y todas esas cosas, canales que resultan ser muy interesantes, pero viendo, vamos a demostrar que cada castigo, cada plaga de Egipto, ¿no?, se podía lograr, ¿no? Y sí, demuestran que sí hay un hecho que todas las cosas, los milagros pueden ser demostrados científicamente. Pero, escuchen, yo no puedo partir como la ciencia lo dice, entonces real. No. Yo lo que tengo que decir es, la Biblia lo dice y es real, y la ciencia simplemente reconoce lo que la Biblia dice. Ese debe ser siempre nuestro punto de partida. ¿Ok? Nosotros siempre debemos ser presuposicionalistas desde la Biblia. Y si la ciencia quiere mencionar algo que la Biblia no lo menciona, pues observar bien lo que está diciendo la ciencia, que por ahí hay algo trucho. ¿Sí? Ahora, no hay un texto bíblico que me defina la ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia. No va a haber un texto bíblico donde la Biblia me diga, la ciencia es esto, tienes que... No va a haber un texto bíblico, pero sí hay textos bíblicos que dan por hecho los descubrimientos científicos que posteriormente se hicieron. Y te voy a dar solamente 3, ¿sí? 3 cosas que la Biblia da por hecho, escrita mucho antes, y es más, todos los textos que te voy a dar son antes de Cristo. Sí, mucho antes de Cristo, y que la Biblia ya da por hecho. El concepto de espacio, tiempo y materia, algo que ayudó mucho a la teoría de la relatividad de Einstein. Y es más, muchos científicos dicen que estos 3 elementos son importantes para la existencia misma: el espacio, el tiempo y la materia. Nosotros mismos estamos dentro de estos 3 elementos. Estamos en un espacio a través del tiempo y somos materia. No habría existencia, sería un mundo espiritual sin eso. Y la Biblia menciona esto. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cuando pregunto, ¿cuáles fueron las 3 cosas que el Señor creó en el principio? Muchos se quedan, ¿3 cosas? Pues dice cielos y la tierra. Y cuando dice principio, ¿no está creando el tiempo? Recordemos que Dios es atemporal. Dios es eterno. El tiempo no pasa por Él. Es algo que en nuestra limitada mente humana no va a caber, porque nosotros somos seres temporales. Y cuando la Biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando, abro la línea del tiempo para ponerle el espacio y tiempo y puedan seguir ustedes y puedan existir. Y luego, miles de años después, Einstein da su teoría de la relatividad. Otro, la tierra redonda. Es un poco de gracioso porque dicen que en algún momento los... dicen, no averiguo bien, que la misma iglesia creía que la tierra era plana, pero no he encontrado sustento de eso, ni por una instancia de tiempo. Pero la tierra es redonda, aunque hayan terraplanistas ahorita, ¿no?, que mencionan lo contrario, pero la tierra es redonda. ¿Y sabes qué es lo loco? Que la ciencia descubrió eso,
luego de hacer observaciones y hacer todo lo que hace normalmente, luego de ver telescópicamente, y se convenció cuando empezaron a mandar cohetes al espacio. Pero Isaías 40:22 dice: Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Quiero decir esto está hablando poéticamente, ¿ok? Porque Dios no está sentado encima de la tierra, está hablando poéticamente en el sentido de que el Señor está por encima de todo lo que ha creado, ¿ok? No eres saltamonte. Tal vez algunos tengan cara de saltamonte, pero no eres saltamonte. Pero está hablando poéticamente. Pero lo que sí menciona algo es que la tierra es redonda, porque menciona el círculo de la tierra. Y vamos con un tercer hecho, que esto también ni siquiera las mitologías. Antiguamente se creía algo, se creía que un titán llamado Atlas cargaba la tierra en sus hombros, ¿no? Y ese era su castigo por toda la eternidad. Otros mencionaban que no era Atlas, sino era un elefante que estaba cargando. No me acuerdo qué cultura mantenía esa creencia. Pero la Biblia, en el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos escritos, dice, Job 26:7, dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Hecho que se descubrió miles de años después, que hay un espacio donde la tierra está suspendida sobre la nada. Entonces, yo no puedo decir, la ciencia lo dijo, entonces lo que dice la Biblia es real. No, la Biblia lo dijo, la ciencia simplemente se demoró en reconocerlo. Pero ¿qué está pasando ahora? Los científicos ateos quieren con la ciencia destituir al creador de la ciencia. Y no hay científicos cristianos, como expliqué hace un par de domingos. Creo que el último más grande está siendo John Lennox, que es un matemático, si no me equivoco, de Harvard, Stanford, que es el único, incluso que se atrevió John Lennox a mencionar que Stephen Hawking, que para el mundo científico es el científico más grande del tiempo moderno, luego de Albert Einstein. John Lennox dijo, si Hawking no estuviera en la condición que estaba, sería uno más. Pero como está en esa condición, todo el mundo le hace caso. ¿Y qué pasa con los cristianos? ¿Dónde están los biólogos cristianos como Louis Pasteur? ¿Dónde están los físicos como Isaac Newton? Un científico ateo que no ha descubierto nada, Richard Dawkins. No ha hecho nada el tipo, y considerado en el mundo de la ciencia como grande. Isaac Newton, siendo cristiano desde muy joven, descubrió tantas cosas y nunca dejó de quitarle la gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cuando la cosmovisión cristiana y las esferas están conquistadas por cristianos, cómo en sus descubrimientos glorifican a Dios? Y hoy en día no tenemos hechos científicos relevantes, porque todo lo que está pasando con el mundo y los descubrimientos, los avances tecnológicos, que no es ciencia, los avances tecnológicos es otro rubro aparte, pero se basan en hechos científicos que descubrieron hermanos en la fe. Todo el mundo come rico su queso pasteurizado, ¿no? Vas y dices, ¿es pasteurizado? Te pones así todo fino. Sí, gracias a un cristiano puedes comer eso. Y gracias a un cristiano no te mueres por no comer cosas pasteurizadas. Hay una historia que un joven científico que no creía en Dios se puso a conversar con un viejito que encontró en el terminal de trenes. Y empezaron a conversar toda la ruta del tren, eran unas largas horas. Y el jovencito trató de explicarle al Señor por qué Dios es irrelevante en el mundo moderno.
Y este señor viejito le empezaba a responder, y hablaron de ciencia, hablaron de esto, de muchas cosas. Y cuando el joven le dijo, ¿sabe qué, señor? Me gustaría estar en contacto con usted porque he sido la primera persona en que me ha podido derrumbar cada argumento que he dado contra Dios y quisiera estar en contacto con usted. Este viejito le dice, claro, le da su tarjeta, y era el famoso Luis Pasteur, de lo cual el otro joven solamente había escuchado de él, pero en ese momento estaba siendo evangelizado por uno de los más grandes científicos de la humanidad. ¿Dónde están ahora esos científicos? ¿En qué cosmovisión están? ¿Y qué cosmovisión debe ser la que vuelva a conquistar la ciencia? Debemos volver a anhelar que dentro de las iglesias hayan cristianos que investiguen científicamente cosas y que en medio de los descubrimientos que puedan hacer le den la gloria a Dios. La Biblia, ya les he dicho, no es un libro científico, pero es un libro que demuestra el poderío y grandeza de Dios, que luego la ciencia reconoce y nosotros glorificamos a Dios por ello. Pero la cosmovisión de la ciencia, la esfera de la ciencia debe ser conquistada nuevamente por cristianos y pasarse a la cosmovisión cristiana. ¿Amén? Amén. Y vamos con la última esfera. No quiero demorarme, pues esta esfera, todos, absolutamente todos estamos metidos, ya sea por chismosos o sea por modernos, pero todos estamos metidos en esto. Y es la esfera de los medios de la comunicación. Y todos, absolutamente todos, o vemos noticias, y muchas veces vemos noticias de farándulas, y no nos hagamos los que no, todos sabemos de eso. Todos vemos de alguna manera, aunque no veamos completo el programa, pero al menos los cortos en TikTok vemos. Y nos enteramos por eso. ¿Hoy viste? ¿No? Y empezamos ahí a hablar. Y si dices, no, ya eres de las personas que dicen, no, yo no veo farándula peruana. Ya, no ves farándula peruana, pero estás metido en los medios de comunicación porque tienes redes sociales. El mundo está tan globalizado que los medios de comunicación se han evolucionado tanto que pasa algo en el remoto más profundo de la China y nosotros nos podemos enterar a los 5 minutos. Antes no pasaba así, antes se demoraban días en llegar la noticia. ¿Te imaginas? Moría alguien importante en Estados Unidos y se demoraba a veces hasta un mes o más en llegar la noticia acá, porque tenían que traer la noticia en barco. Y mucho más antes de eso, incluso, si te querías comunicar con alguien, pues demorabas días. Imagínate, ¿no? Amor a distancia en esos tiempos. Mandabas una carta, llegaba en 8 días. A los siguientes 8 días te devolvían la carta y luego se enfriaba el amor. Porque no sabías nada, ¿no? Hoy en día simplemente mandas un toque. Ya no hay toques, creo, en Facebook, ¿no? Pero mandas un toque, me hizo un toque, seguro quiere algo. ¿Qué pasó? Mira, me estás hablando. No, ¿por qué es tan rápido la comunicación? Los medios de comunicación han avanzado tanto. Pero, ¿sabes? Estamos usando tan mal los medios de comunicación. Gracias a Dios, recién los cristianos nos estamos poniendo las pilas con ello. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que a veces nos ponemos las pilas de forma equivocada. Hace no mucho, creo que 40 años, en los 80 aproximadamente, o un poco antes tal vez, un gran evangelista, ¿no? Un hermano en la fe, ¿no? Gran hombre de Dios. No recuerdo cuál de todos los que eso, porque no es de mi línea denominacional, pero dijo que la televisión era el cajón del diablo. De repente me haces una seña por ahí, David, para decirme quién fue, si te acuerdas. ¿Sí? ¿Quién era? Un inglés y uno en español, ¿no? Ya me acordé quién es. El gran evangelista Gigi Ávila, que no estoy de acuerdo en su línea denominacional, y el gran evangelista Billy Graham. Los dos decían que la televisión es el cajón del diablo. ¿Y qué pasó? Todos los cristianos monos botaron sus televisiones. Los más inteligentes lo que hicieron, las guardaron en cajas y
lo arrimaron en un stand. ¿Por qué? Porque sí, salió que es el cajón del diablo, inclusive, ¿no? Imagino que el latino, porque los latinos somos un poquito más efusivos, mencionó que dentro del cajón se movían demonios para hacerlos prender, los efectos y todo, y que los personajes no eran reales, eran de un montón de cosas. Entonces los cristianos se emocionaron y botaron sus televisores. Hasta que luego él mismo se dio cuenta de la importancia del televisor y los medios de comunicación a través del televisor. Ambos se retractaron. Como les dije, los cristianos que fueron menos emocionales sacaron sus televisores nuevamente, los otros tuvieron que volverse a comprar luego de haberlo destruido, ¿no? Y ellos mismos empezaron a usar ese medio de comunicación para glorificar a Dios. Hoy en día está pasando algo similar. Pasó algo del WhatsApp, ¿no? Pasó algo del WhatsApp. Y todos los cristianos, cuando el WhatsApp, no me acuerdo qué hizo WhatsApp en pandemia, todos los cristianos, adiós WhatsApp, nos unimos a Telegram. Y he encontrado amigos pastores incluso que ya no me hablaban por WhatsApp, sino por Telegram. Y bueno, cada uno es libre porque no hay monopolio en las redes sociales. Pero estamos nuevamente cayendo en la misma alarma de satanizar redes. Adiós Facebook, porque Facebook va a prohibir la palabra Jesús. Hasta ahorita no he visto la noticia de Mark Zuckerberg que menciona eso, pero ya hay cristianos que dicen, ya no voy a usar Facebook porque Facebook va a prohibir mencionar a Jesús porque es ofensivo. No sé de dónde sacaron esa noticia. ¿Puede ser verdad? Sí, tal vez. No he encontrado ahorita un link que me permita eso. Pero nuevamente estamos cayendo en dejar que esta esfera esté tomada por una cosmovisión anticristiana. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros mismos no estamos usándola correctamente. Hay algo bien importante. Con el boom del TikTok, todos usan TikTok, ¿no? Para distintas cosas. Es una buena herramienta incluso para promocionar tu trabajo y todo eso. Hay muchos que están haciendo videos cristianos y me parece perfecto porque se viralizan. Lastimosamente, nuevamente estamos cayendo que como cualquiera puede subir contenido, los cristianos, cualquiera toma el contenido y lo acepta como si fuera real. Y no nos ponemos nuevamente a investigar del contenido. No nos ponemos a investigar, simplemente decimos, nos cae hasta la duda. Hace poco veía incluso muchos amigos cristianos, ¿no? Espero y no creo que ninguno de acá, y si alguno de acá lo compartió, en verdad no recordaba que alguno de ustedes lo ha compartido, pero creo que no. Y si no ha sido compartido por ustedes y lo pensaban compartir, no lo hagan. Porque ya lo hablaré hoy día, y si lo compartieron mientras que estábamos acá, sorry. De un predicador que con muy buena intención, no recuerdo el nombre del predicador, no lo voy a mencionar, mencionó que David eligió 4 piedras o 5 porque con una iba a matar a Goliat, pero David sabía que tenía que matar al resto de gigantes y era una piedra para cada gigante que venía después. Y la Biblia dice que luego David mató a los 4 otros gigantes que eran de la misma tribu de Gad, eran hermanos de Goliat, pero solamente en el campo filisteo mató a uno. Pero David sabía que iba a matar a los otros, por eso eligió 5 piedras. Y yo digo, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Que eligió las piedras por ese motivo. Sí, hay coincidencia que sí eran esto, pero la Biblia no menciona que David eligió las 5 piedras y al menos que con esas 5 piedras volvió a matar a los gigantes. Porque luego que David, luego de esa victoria, nunca más se le vuelve a ver a David como un pastor de ovejas con su onda, sino ya se le ve a David con un ejército y con espada. Entonces yo no entiendo por qué mencionó que con la piedra iba a matar, y luego dice, por eso nosotros matamos a los gigantes. Bueno, de ahí se manda con su enseñanza. Estamos nuevamente recibiendo y usando mal los medios de comunicación.
Los medios de comunicación gobernados por un sistema anticristiano, nuevamente, ¿qué está pasando? Ninguna noticia de las buenas cosas de la iglesia, que hace la iglesia, pasa. Pero alguna cosa de ideología o esto lo transmite ya. Hicieron marcha para el orgullo, y aunque me baneen el video lo vuelvo a subir. Marcha por el orgullo, uy, noticia, todos los canales, TikTok, redes sociales y todo. Salió a marchar la iglesia defendiendo la vida desde la concepción. Los medios calladitos, grillo. No puedo hacer sonido de grillo, lo siento. Exacto, ahí está mi grillo. Pero los medios en total silencio. ¿Por qué? Porque están siendo gobernados por una cosmovisión anticristiana. Tú colocas algo en contra de ideología, tú colocas algo en contra de lo que ellos consideran correcto, te banean. ¿Por qué? Mensaje de odio, dicen. Porque los medios están tomados por una cosmovisión anticristiana. ¿Cómo o para qué debemos usar los medios? Tenemos a la mano. Antes los medios de comunicación eran limitados. Si tú querías poner una noticia, tenías que ir al periódico a que tú puedas dar la noticia. Tú querías manifestar algo, bueno, ya en tu comunidad pegabas un par de pósters en los cuales tú decías, no, Cristo vive, no, pero era limitado a tu comunidad. Hoy en día cualquiera puede ser. Hay un TikToker peruano, no voy a mencionar porque no le quiero hacer cherry, pero he visto compartir a casi todos ustedes, por no decir casi a todos, este TikToker que da noticias. Y es un chico. Pasa la voz. Hasta su cherry le hacemos. Pero todos, él no es ni siquiera comunicador, creo. Pero da risa que cuando alguien se quiere enterar de una noticia, muchas veces recurre a ese TikTok. ¿Por qué? Porque ahora es un comunicador. Porque puede hacer contenido en comunicar. En tiempos de pandemia, antes que TikTok se popularice, habían 2 o 3 bloggers de Facebook que colocaban las noticias y uno recurría a ese blogger. No recuerdo los nombres ahorita. Pero hoy en día podemos usar los medios. Tú puedes ser un medio de comunicación. ¿Y cómo debes usarlo o en qué debes usarlo para transmitir? Debes usarlo para transmitir el mensaje del Evangelio. El pastor Chris Méndez de la iglesia Hillsong en Argentina, ya sé que por ahí de repente por las redes, ¿no?, algunos renegones van a decir, Hillsong y no hicieron lo que este pastor hizo. Pero este pastor se propuso con su iglesia en cada año en Semana Santa dar un mensaje de esperanza y de Cristo en toda la ciudad. ¿Y sabes cómo empezó? Pobremente empezó simplemente colocando en cada poste una simple imagen que era una cruz igual corazón y un link donde podías ubicar el mensaje. Las personas empezaron a entrar, la iglesia empezó a llenar, empezó a popularizarse ese medio, empezaron a contratar esos carteles gigantes que hay en las carreteras, donde a veces ves ahí anuncios de programas o anuncios de aplicativos y todo, y él contrataba, ¿para qué? Para que en cada carretera principal haya un mensaje que diga cruz igual corazón, usando los medios de comunicación para darle la gloria a Dios. Y quiero que nos vayamos, y con esto termino, quiero que nos vayamos a Romanos 10, del versículo 13 al versículo 15. Romanos 10, del versículo 13 al versículo 15. Y mira, los medios de comunicación se utilizan para llevar un mensaje o el mensaje que queremos. Nosotros tenemos el mejor y mayor mensaje que se puede dar en el mundo. ¿Y qué estamos haciendo con los medios de comunicación que lo tenemos a la mano? Y no se trata de que te tomes una foto con una posición, vamos a hacer una posición sexy, tu mirada, y pongas un texto bíblico. No se trata que vayas,
perdonen con los que van al gimnasio, que vayas al gimnasio y hagas tu rutina de brazos y digas, no, el Señor te dará fuerzas como las de búfalo. No se trata de eso. No se trata que pongas una carita coqueta y pongas el corazón alegre hermosea el rostro. Se trata de que comuniquemos el mensaje del Evangelio utilizando los medios de comunicación que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero debemos estar preparados, ojo, para no cometer ciertos errores. Pero se trata que proclamemos el mensaje del Evangelio. Romanos 10, del 3 al 15 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí quiero preguntarles esto como si Pablo les estuviera escribiendo a ustedes. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que sean salvos si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Quiero acabar con esto. ¿Qué estamos haciendo? Ya en esos tiempos las noticias se comunicaban, los mensajes, por medio de personas que caminaban kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y tal vez tú digas, pero yo no camino tantos kilómetros, mis pies no son hermosos. Sí, tal vez tengan los pies callosos, feos. Pero ¿cómo está siendo tu mensaje que estás comunicando? Aunque me tilden un poco de hereje, ¿cómo hermosos son los dedos de los que escriben anunciando el mensaje del Evangelio en sus redes? Pero sobre todo, cuán hermoso es el corazón de aquella persona que está dispuesto siempre a glorificar a Dios. Vemos, y voy a irme con todo ahorita, vemos pastores perdiendo el tiempo en buscarle el error a otro pastor. Pastores que incluso empezaron bien, haciendo tardes bonitas llenas de teología. Pastores que empezaron haciendo bonitos mensajes, pero ahora, como saben que monetizan más en las redes sociales el tirar hate, se ponen a hacerlo con hermanos en la fe. Yo he tenido que decir a varios de aquí, ¿sabes qué? Sí, lo que ha dicho es verdadero, pero no lo sigas porque es un antipático. Ya no sigas sus posts porque te van a llevar a convertirte en lo mismo que él se está convirtiendo. En usar los medios para otra cosa que no sea para glorificar a Dios. Y se respaldan y dicen, no, es que descubriendo los lobos, ¿qué lobos si creen lo mismo fundamental que tú? Agustín de Hipona decía, uníos en lo fundamental, en lo secundario ten libertad. No, es que este cree que siguen los dones vigentes. ¿Y? ¿Creen en Dios Trino? Sí. ¿Creen en la suficiencia de la palabra, en la Biblia inerrante? Sí. ¿Cree que, ¿cómo se llama? Que Cristo murió, resucitó? Sí. Entonces, ¿qué te difiere de Él? ¿Qué nos difiere de Él? No, es que es de otra denominación. ¿Y eso nos desune? ¿Eso te da autoridad para que podamos tirar hate en las redes? Y son pastores que son vistos. ¿Por qué no utilizan todo ello para seguir glorificando a Dios a través de sus redes? Miren, hay bastante polémica ahorita en las redes sociales de cristianos completamente desunidos. Ellos que son autoridades eclesiásticas perdiendo el tiempo en tonterías. Pero los miembros también. ¿En qué estamos utilizando nuestras redes? E incluso me incluyo a mí mismo. Los medios de comunicación son un arma y una esfera poderosa que el Señor utiliza para compartir un mensaje. Y como han visto, una noticia mal dada puede engañar a 1000 personas. A muchas personas. En pandemia salió una niña, ¿no?, influenciada, imagino, por las personas mayores que tenía a su alrededor, a decir que no salgan tal fecha, tal hora, porque el ángel de la muerte iba a estar ahí. ¡Uy! Un montón de cristianos, no salgamos. Yo salí a tomar
bueno, no podía decir el sol porque era invierno, pero salía a tomar un poquito ahí de aire. ¿Por qué? Porque una noticia mal fundamentada engaña y nosotros tenemos la noticia de verdad. ¿Qué hacemos que no glorificamos a Dios? ¿Y qué hacemos que todavía los medios de comunicación? Y ojo, ya no estoy hablando de la televisión, porque ya a veces ni siquiera hay personas que ven televisión. Yo estoy hablando de los medios de comunicación que los tenemos aquí en el celular. ¿Qué hacemos que no entregamos la noticia y seguimos dejándole esos medios de comunicación al anticristo? Si todos los cristianos en todo el mundo se uniesen a proclamar la verdad del evangelio de verdad en sus redes sociales, ¿tú crees que estos empresarios grandes van a atreverse siquiera a querer banear? ¿Tú crees que se van a atrever a banear? Pero no, porque ellos mismos se dan cuenta. Uno publica algo, el otro que dice ser cristiano le tira hate. No se unen. Entonces, como nunca van a estar unidos, sigamos con este grupo progresista, ideologista y lo que sea, que ellos están más unidos. Y seguimos dejando una de las esferas más importantes en manos enemigas. Conquistemos las esferas de la comunicación, proclamando el evangelio del Señor. No dejemos de conquistar las esferas. Hemos visto, el Estado debe estar en manos de cristianos, las artes deben estar en manos de cristianos, la educación en manos de cristianos, la ciencia en manos de cristianos, los medios de comunicación en manos de cristianos. Si los cristianos conquistan esas esferas, ¿tú cómo crees que el mundo va a ser enseñado? Tal vez no todos digan yo profeso mi fe en Jesucristo, pero el temor de Dios va a estar implantado en todos. ¿Sabes cómo piensan los musulmanes? Ya lo he dicho. Los musulmanes dicen, el mundo cristiano, el mundo occidental, está tan perdido que nosotros necesitamos conquistarlo a la fuerza. Y los islamitas, los de la yihad, son terribles. Pero ellos creen en la conquista de las esferas. Ellos son cerrados en todo ello. ¿Tú por qué crees que Corea del Norte sigue siendo tan cerrada en ellos mismos? ¿Por qué? Porque en su mundo ideal todas las esferas están metidas ahí. Y las personas no saben ni lo que pasa y viven engañadas. Creen que incluso hasta ellos ganaron un mundial de fútbol. ¿Por qué? Porque el Estado está en manos de una persona, las artes en manos de una persona, la moda solamente pues los varones tienen 3 opciones de corte y las mujeres 2. No puedes cortarte de otra manera. O sea, si tú te quieres ir con tu corte Muffet, Moset, como se llame, no se te permite. Las chicas quieren irse con sus trenzas francesas y su cabello iluminado con su balayage, así que se llama. No pueden. No pueden. ¿Quieres escuchar música? Ellos te dicen qué música tienes que escuchar y qué no. Es más, no puedes ni siquiera estar más de las 8 de la noche con luz porque te la quitan. Porque ellos deciden que a esa hora tienes que dormir. La educación te enseñan lo que el emperador quiere. La ciencia, lo que ellos te permiten que llegue. Porque los descubrimientos tecnológicos y científicos no llegan. Y te limitan a lo que ellos quieren. Y los medios de comunicación, como ya te dice, si creen todavía que han ganado un mundial, ya imagínate qué cosas no creerían. Ahora, tú puedes decir, pero eso pasa en Corea del Norte. Eso está pasando en el mundo entero, en tu propia cara. Porque hemos dejado en los últimos años nuevamente que las esferas pasen a manos del anticristo. Y cuando me refiero al anticristo, me estoy refiriendo a ese sistema que ha convivido con el ser humano desde el pecado original. A veces estamos esperando una persona en particular, pero es un sistema que viene desde el momento que el hombre pecó y que ha venido siempre dando la contra a Dios. Todo el que da la contra a Dios es un anticristo.
Entonces, ¿vamos a seguir pensando así, iglesia? ¿O vamos a decir no más? Es tiempo de que conquistemos cada esfera para devolvérsela al Señor. Oremos juntos. Bendito Dios Todopoderoso, quiero darte las gracias, Señor, porque eres bueno. Y Dios, te pido que tu palabra sea la que nos haya redarguido nuestras vidas. Padre amado, gracias porque entendemos que es necesario que conquistemos cada esfera de nuestra sociedad para darte la gloria a ti, Señor, y para que el mundo nuevamente vuelva a ver todo a través de una cosmovisión cristiana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia local a prepararnos para esa conquista. Pero también ayúdanos, Señor, como iglesia local a orar para que cada iglesia tuya pues entienda que es necesario la conquista de cada esfera de la sociedad. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque en ti entendemos que tú nos rescataste de las manos del enemigo para llevarnos a tu luz admirable, Señor. Y ahora somos parte de tu ejército, luchando para conquistar y entregarte un mundo, una tierra, una iglesia pura y sin mancha, Señor. Gloria sea a ti siempre. En el nombre de Jesús.